Si bien se sabe que la Unión Soviética fue un participante clave en la derrota de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre ambos países no comenzaron así. Stalin sirvió como aliado de Hitler durante los primeros años del conflicto, aprovechando las acciones del Führer para expandir su influencia en Europa. Pero la invasión sobre su territorio por parte de los nazis en 1941 lo tomó por sorpresa. Fue así que se vio obligado a tomar medidas desesperadas: reclutar a criminales, enrolar a mujeres en el frente de batalla o amenazar a sus propios soldados con la muerte si se atrevían a retroceder, fueron solo algunas de ellas. Si quieres saber más sobre esto, estás en el lugar correcto. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo desde la perspectiva de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler llegó al gobierno de Alemania en 1933. Mientras pasaban los años y su poder se consolidaba, el Führer se volvía cada vez más osado. Provocando a los aliados europeos, los nazis habían anexado sin resistencia a Austria y Checoslovaquia en 1938 y 1939 respectivamente. Mientras los poderes occidentales protestaban contra estas conquistas territoriales, Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, veía una oportunidad. Fue así que instruyó a su ministro de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, a que establezca charlas con su contraparte alemán, Joachim von Ribbentrop. Luego de que ambos países entablaran conversación, en agosto de 1939 se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop. Este era un tratado de no agresión entre los gobiernos germanos y soviéticos que garantizaba la paz entre ambos. Pero además había también en este acuerdo una cláusula secreta que dividía a Europa del Este entre los dos poderes. Dentro de la esfera de intereses rusos quedaban los países bálticos, Finlandia, la región de Besarabia dentro de Rumania y la mitad este de Polonia. Pese a este ordenamiento, Stalin no se dejaba engañar. Sabía que Hitler tenía sus territorios en la mira. Pero un tratado de paz con el Reich le brindaba tiempo para reforzar su poder militar para una eventual lucha contra los germanos. El 1 de septiembre de 1939, Hitler dio la orden para que sus tropas invadan Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. 2 semanas después, para sorpresa de muchos, el Ejército Rojo realizó la misma acción, como puedes ver aquí. Red columns in a sudden drive have been hurled by Stalin across the Polish border on a wide front. The beleaguered Polish army, practically en route before the German onslaught, can offer but feeble resistance to the Soviet invasion. As the advancing Russian columns ride roughshod over what is left of Polish territory, the partition of Poland is arranged in Berlin and Moscow. Así fue como la entrada de la Unión Soviética se dio mucho más temprano de lo que varios piensan. El ejército polaco resistió por poco más de un mes, pero los ataques por ambos frentes fueron demasiado para ellos y se rindieron el 6 de octubre. De esta manera el país se dividió en dos, respetando lo acordado en el tratado. Los crímenes de guerra soviéticos no tardaron mucho en manifestarse. Alrededor de 300.000 polacos fueron capturados entre fines de 1939 y comienzos de 1940. Luego de intensas interrogaciones, 22.000 de estas personas, mayormente militares e intelectuales, fueron marcadas como nacionalistas y contrarrevolucionarios y posteriormente ejecutadas. Estos brutales asesinatos en masa se conocen como la Masacre de Katyn. La Unión Soviética cubrió todo rastro de este crimen de guerra y recién reconocería su accionar en 1990. Aquí tenemos el testimonio de uno de los encargados de esta matanza.
My men didn't shoot more than 300 people a day. Only once did they shoot as many. That had to be done under the cover of darkness because the nights were now too short. So they brought 250 people at a time, and we shot them during the night. Sin ningún tipo de remordimiento, Stalin siguió buscando obtener el territorio pactado. Los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, fueron prácticamente amenazados para firmar pactos de asistencia mutua con la Unión Soviética. Si no lo hacían, serían invadidos. Estas pequeñas naciones no tenían oportunidades contra un ataque de su gigantesco vecino, por lo que tuvieron que acceder, y bases militares rusas fueron establecidas en su territorio. A Finlandia se le ofreció el mismo trato, pero los nórdicos desafiaron al dictador. Las negociaciones entre ambos no dieron frutos, y el país fue invadido el 30 de noviembre de 1939, lo que dio comienzo a la Guerra de Invierno. Todo el mundo esperaba que el Ejército Rojo arrasara con los escasos defensores finlandeses, pero se llevarían una sorpresa. Si bien mucho menos numerosos que los invasores, los locales conocían a la perfección el campo de batalla y hostigaban a su enemigo con tácticas de guerrilla. Los soviéticos, en cambio, estaban increíblemente mal preparados para enfrentarse al terrible invierno finlandés. Los que no morían por las balas de los defensores lo hacían de a miles por el frío. Pero los recursos de los invasores eran infinitamente superiores y era solo cuestión de tiempo para que superen a las defensas. Luego de aproximadamente 100 días y más de 200.000 muertos soviéticos, se firmó un tratado de paz entre ambos países. Stalin, que buscaba la conquista total del territorio y el establecimiento de un estado títere, se tuvo que conformar con una porción del mismo. Por su pésimo desempeño en la Guerra de Invierno, la reputación del Ejército Rojo había quedado gravemente dañada y los nazis tomaron nota. Pero el conflicto sirvió también como lección a los soviéticos y en el futuro demostrarían que habían aprendido de sus errores. A mediados de 1940, mientras Hitler llevaba a cabo su conquista de Francia, Rusia acusó a los países bálticos de colaboración militar antisoviética. Las tres naciones recibieron ultimátums en los que se les exigía la formación de nuevos gobiernos con candidatos provistos por la Unión. Al igual que había sucedido anteriormente, no tuvieron más opción que aceptar. Poco tiempo después, Stalin ordenó la anexión de la Besarabia rumana, estableciendo en su lugar la República Socialista Soviética de Moldavia. Así, con la excepción de Finlandia, los territorios acordados con los nazis ya se encontraban en su poder. Durante un año, Stalin siguió buscando mantener la paz con Alemania. Incluso hubo negociaciones en las que se discutió su entrada al pacto tripartito que los nazis firmaron con Italia y Japón, pero estas no dieron frutos. Lo que sí consiguió fue firmar en 1941 un tratado de no agresión con el Imperio nipón. Así ambos reconocieron los estados títere establecidos por estos en China y además le dieron a entender a Hitler que no buscaban confrontar con sus socios. Pero el Führer tenía una gran sorpresa preparada. El 22 de junio de 1941, sin declaración de guerra previa, Alemania invadió a la Unión Soviética en lo que fue el comienzo de la Operación Barbarroja. Pese a informes realizados por espías, Stalin no creía que Hitler diera la orden de ataque antes de vencer al Reino Unido, por lo que no había habido una movilización de tropas rusas al frente. Las defensas fueron rápidamente abrumadas y en solo 3 semanas habían perdido alrededor de 750.000 hombres. De inmediato, Stalin se nombró a sí mismo como mariscal de la Unión Soviética, el mayor rango del Ejército Rojo, para tener el control total sobre sus tropas. Desoyendo a algunos de sus generales, ordenó constantes contraofensivas para intentar detener el avance nazi, pero estas fallaban sin excepción.
Sus soldados no estaban lo suficientemente bien preparados para hacerle frente a las fuerzas del eje. Todo el territorio conquistado en los años anteriores estaba ahora en manos de los alemanes. Incluso Finlandia se había aliado con los nazis y comenzado la guerra de continuación, logrando recuperar los territorios cedidos forzosamente. Para fines de 1941, el eje había avanzado aproximadamente 1.700 kilómetros tierra adentro, y las fuerzas soviéticas habían sufrido más de 4 millones de muertos. Podemos escuchar a un historiador hablando de esta épica invasión. The first days and weeks and months of the German invasion of the Soviet Union were a military catastrophe. But Russia was so vast and Russia's armies were so enormous that even though the Germans keep advancing and advancing, that it's not enough. El plan alemán era una invasión que tenía 3 objetivos principales. Hacia el norte se debía conquistar la ciudad de Leningrado. Por otro lado, el grupo de ejércitos del centro tenía que avanzar y tomar Moscú. Por último, en el sur, la finalidad del ataque era conquistar en primer lugar los fértiles campos de Ucrania y luego seguir hasta el Cáucaso, rico en petróleo. Cumplir estas misiones dejaba sin posibilidades reales de victoria a la Unión Soviética, ya que le quitaba recursos vitales y medios de aprovisionarse. Los nazis aterrorizaron a la población de las regiones conquistadas. Prisioneros de guerra eran ejecutados en el acto o trasladados en masa a campos de concentración o trabajo forzado, donde cientos de miles morirían en condiciones inhumanas. Se estima que el 58% de los soviéticos capturados murieron en cautiverio. Por supuesto, los ciudadanos también se vieron sometidos a brutales crímenes de guerra. Para los nazis, los eslavos eran tan inferiores como los judíos y no merecían ser tratados como personas. Los Einsatzgruppen, grupos de operaciones de las SS, estuvieron a cargo de numerosas matanzas de inocentes acusados de ser partisanos. Únicamente en Bielorrusia, más de 600 aldeas fueron quemadas junto con todas las personas que vivían en ellas. En otras regiones, miles de personas fueron ejecutadas en masa. Este fue el caso en Babi Yar, dentro de Kiev, donde aproximadamente 30.000 personas fueron fusiladas en solo 2 días. El objetivo alemán era eliminar a la población de la Unión Soviética para establecer su lugar a la germana aria. Sus órdenes eran que no haya piedad para los ciudadanos de estas regiones. A continuación podemos escuchar a una sobreviviente de estas masacres contando acerca de la crueldad con la que actuaban los nazis. Основное это он созвал этих людей на площади, вот 210 человек. Вот. И я дал им это, шефердыра, вы знаете, что это? Нет? Есть такая это, что складывается, потом она разнимается. И вот они это взяли и дали им, они по кусочку резали, бросали у костер. И когда это огонь уже погас, так они тогда их погнали в один дом, и там этот дом подорвали. Stalin sabía que debía cambiar su estrategia si no quería ver caer a Rusia. Comenzó un grandioso movimiento de industrias y personal hacia el este de la Unión, lejos del frente. De esta manera no corría riesgo de que caigan en manos alemanas. Las que no podían ser trasladadas eran destruidas. Lo mismo ocurrió con las granjas en el camino de los invasores, siguiendo una política de tierra quemada para negarle sus recursos al enemigo. Algunos campesinos protestaron ante la destrucción de sus cultivos, pero sin mediar palabra el gobierno los arrestó. También instruyó al Ejército Rojo a ayudar a la organización de movimientos partisanos para que llevaran a cabo acciones de sabotaje tras las líneas enemigas. Para suplantar a los combatientes caídos,
Stalin prometió a los prisioneros que se encontraban en los gulags, los campos de trabajo forzado, su liberación si se ofrecían a luchar, y obviamente muchos aceptaron. La desesperación ante la invasión era tal que las mujeres, usualmente empleadas como enfermeras o secretarias, tuvieron permiso para unirse al frente de batalla. Muchas por su porte más pequeño eran utilizadas como francotiradoras, siendo objetivos más difíciles de percibir. Como si todo esto no fuera suficiente, hubo medidas más oscuras. Para evitar las retiradas, los comandantes de las fuerzas tenían órdenes de disparar contra cualquier hombre que diera un paso atrás. La amenaza era tan clara que se decía que en el Ejército Rojo tomaba más valor retroceder que atacar. Así fue como el avance alemán comenzó a verse dificultado. En el norte, los nazis comenzaron a asediar Leningrado en septiembre de 1941. Esta ciudad no solo tenía un gran valor simbólico, sino que contenía muchas industrias vitales para el esfuerzo de guerra soviético, además de servir como base de la flota del Báltico. Por esto fue que Stalin movió una enorme cantidad de tropas hacia allí. La ciudad no podía caer. El asedio duró 2 años y medio. Fue el más largo y el más brutal de toda la Segunda Guerra Mundial. La artillería alemana destruyó gran parte de los edificios históricos de la ciudad. Los atacantes cortaron las líneas de suministros, por lo que la población sufrió una hambruna nunca antes vista. Incluso hubo casos de canibalismo. 1,5 millones de personas, entre militares y civiles, murieron en este tiempo. Pero Leningrado resistió. Las tropas alemanas y finlandesas no pudieron cumplir su objetivo. Escuchemos ahora a uno de los nativos de esta ciudad que vivió estos terribles momentos. Above all, when you recall it, you're astonished by the firm belief people had in their victory. You know, it seemed at the time when things were so hard, there were no grounds at all for such a belief. Take evacuation, for instance. It was a much more difficult problem than trying to get supplies to the front line. It was hard to persuade people to leave the city. They just wouldn't move. They said, "We'll win. We'll beat the enemy soon. I'm not moving any place." Even today, I can't really understand some things. Los ejércitos que tenían como misión la conquista de Moscú no fueron más exitosos. Para fines de 1941, los alemanes se encontraban a 25 kilómetros de la capital soviética, pero no pudieron seguir avanzando. Una férrea defensa roja los detuvo por completo, y la siguió un feroz contraataque que los hizo retroceder decenas de kilómetros. Esta derrota era la primera sufrida por Alemania en toda la Segunda Guerra Mundial. Después de este fracaso, Hitler, como había hecho Stalin, se designó a sí mismo como comandante supremo del ejército alemán. Sus sueños de una rápida victoria ante la Unión Soviética quedaron hechos trizas. De todas formas, la ciudad no estaba fuera de peligro y los enfrentamientos en sus alrededores continuaron. Pero las batallas más conocidas sin duda se dieron en el frente sur. Los ejércitos alemanes aquí vieron mejores resultados, habiendo conquistado los campos de Kiev temprano en la invasión. Ahora les quedaba tomar el Cáucaso. Los soviéticos obtenían de esta región la mayor parte de su petróleo. Sin estas reservas, sus tanques, aviones y mucha de su infraestructura militar solo sobrevivirían por un corto tiempo. Si querían sobrevivir, era de vital importancia mantenerlas en su poder. Pero había un obstáculo en el camino de los alemanes: la ciudad de Stalingrado. Fue aquí que a mediados de 1942 tuvo lugar la batalla más sangrienta y una de las más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial. Por 5 meses, alemanes y soviéticos tuvieron encarnizados combates en una ciudad en ruinas. Se vieron obligados a combatir casa por casa, en brutales luchas cuerpo a cuerpo, donde se utilizaban los cuchillos tanto como las armas de fuego. Stalingrado cambió de manos numerosas veces en ese tiempo,
pero los defensores resistieron por tener de su lado a un gran aliado. Aprendiendo de los errores de su guerra con Finlandia, los soviéticos estaban preparados para enfrentar el frío. Los alemanes no, y el invierno se convirtió en su verdugo. Miles murieron por exposición al clima. Un contraataque ruso a inicios de 1943 acorraló al ejército germano y, pese a las órdenes explícitas de Hitler de luchar hasta la muerte, terminaron rindiéndose. Así lo puedes ver en el siguiente video. The hammer and sickle of the Red Army completely broke down the enemy's will to fight, and the Russians are reaping the reward of their gigantic efforts as at point after point whole detachments of German troops give themselves up. Now the white flag of capitulation has taken the place of the crooked cross. Esta derrota de las fuerzas del eje marcó el punto de inflexión de la guerra. Los soviéticos, pese a sus millones de bajas, se vieron envalentonados por la victoria y, armados de un renovado espíritu patriótico, comenzaron a expulsar a los alemanes. Stalin además se vio aliviado con la invasión de Italia por parte de las fuerzas aliadas, que abrió otro frente y obligó a los nazis a desviar sus recursos. A partir de la Operación Barbarroja, el dictador ruso había comenzado discusiones con los líderes aliados para ver qué tipo de ayuda podía ser prestada. Si bien no destinaron hombres, proveyeron equipamiento y soporte aéreo y naval. A cambio, prometió atacar a Japón cuando Alemania estuviera derrotada. Para fines de 1943, los soviéticos habían recuperado la mitad del territorio perdido y su producción industrial militar estaba a un muy alto nivel. Los hombres reclutados hicieron que, a pesar de las graves bajas sufridas, el Ejército Rojo tuviera millones de efectivos listos para seguir la ofensiva. Incluso las mujeres fueron permitidas para luchar en el frente. La estrategia de Stalin estaba funcionando. Para cuando los aliados desembarcaron en Francia a mediados de 1944, los rusos tenían a las fuerzas alemanas en clara desventaja. Agotadas, teniendo que mantener numerosos frentes a la vez y con pocos recursos, eran empujadas cada vez más hacia Berlín, el objetivo del ataque. En este año también se dieron la invasión de Rumania y el armisticio firmado con Finlandia, que borró del mapa a estos aliados de los nazis. A principios de 1945, Hungría capituló. Alemania estaba solo. Para abril de ese año, los germanos estaban acorralados. Aún contaban con aproximadamente 3 millones de soldados, pero se enfrentaban a más de 6 millones de soviéticos en un frente y a otros 4 millones de aliados en otro. Sus días estaban contados. El 16 de abril comenzó la batalla de Berlín. Stalin había dado permiso a sus soldados de ser bestiales contra la población de la ciudad. Las tropas del Ejército Rojo, sintiendo una terrible sed de venganza, así lo hicieron. Las muertes civiles superaron las 100.000. Se estima que aproximadamente el mismo número de mujeres fueron violadas y muchas de ellas asesinadas después del acto. Otro gran número de las víctimas se debido a los traumas sufridos. Los nazis combatieron con un fanatismo desesperado, pero no pudieron evitar la caída de la capital. El día 30 de ese mes, viendo que la derrota era inminente, Hitler. Una semana más tarde, el Tercer Reich se rendía. La guerra en Europa llegaba así a su fin, gracias en gran parte al líder de la Unión Soviética. A continuación, un general rinde homenaje a Stalin en vísperas de la capitulación alemana. Товарищи, наш полк, как и вся славная Красная Армия, начала свой славный боевой путь от Сталинграда, где закончила прославутую банду немецких разбойников, которые уверяли о том, что нет таких армий в мире,
Мы закончим эту победу потому, что нашей славной армией руководит наш великий советский народ, великая наша партия, великий мудрый товарищ Сталин! Ура! Pero aún quedaba otro enemigo. Cumpliendo su palabra en agosto de 1945, Stalin declaró la guerra a Japón y ordenó la invasión del estado títere de Manchukuo. Las fuerzas veteranas rusas avanzaron rápidamente sobre el territorio de los debilitados nipones, aunque no llegaron muy lejos. El lanzamiento de las bombas nucleares solo unos días más tarde llevaron a su capitulación el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Su impacto en la población de la Unión Soviética no puede ser fácilmente expresado. La economía nacional se vio gravísimamente afectada, recién recuperando sus niveles preguerra en la década de 1960. Por los bombardeos de aviones y artillería, 25 millones de ciudadanos quedaron sin hogar. Casi 2.000 pueblos y 70.000 aldeas desaparecieron por completo. 27 millones de personas perdieron la vida, 19 millones de estas siendo civiles. Aunque fue uno de los vencedores, fue el país que más fatalidades sufrió en toda la contienda. Si bien es necesario mencionar las atrocidades cometidas por los nazis hacia la población soviética, no se deben dejar de recordar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército Rojo. En una guerra que muchos historiadores desean pintar como el bien contra el mal, como blanco contra negro, Stalin y sus fuerzas se presentan como un innegable gris. Por supuesto que no fueron el único bando del lado de los vencedores en cometer acciones de este tipo. Aún hoy en día se discute de la moralidad del bombardeo de Dresde por parte de los aliados o de las ya mencionadas bombas nucleares arrojadas en suelo japonés por los estadounidenses. Pero las matanzas de polacos durante su invasión en 1939, el abominable tratamiento de los prisioneros de guerra y los excesos cometidos contra la población de Berlín volcaron la opinión pública en contra del dictador. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿qué opinas del accionar de Stalin durante la guerra? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.